Bueno, continuando con la resolución del ejercicio número 4 del arco parabólico, tenemos lo siguiente, ¿no? En el anterior video habíamos realizado lo que es el cálculo de las reacciones de los apoyos, donde habíamos calculado las reacciones en el apoyo A y en el apoyo B. Son estas, ¿no? En el apoyo B y en el apoyo A. Bueno, entonces vamos a calcular las solicitaciones, en este caso los diagramas de momento cortante y normal. Ya, entonces primero vamos a colocar la ecuación del eje en función de X, la ecuación del eje que tenemos como dato, ¿no? Es arco parabólico. Entonces procedemos a colocar la ecuación del eje en función de X, ya, para luego proceder a derivar esa ecuación. Entonces, derivando esa ecuación tenemos lo siguiente: menos 3x dividido entre 16 más 3 medios. Ya, para el cálculo del ángulo lo único que vamos a hacer es colocar, ¿no?, arco tangente de mi derivada para tener la siguiente expresión. Simplemente eso. Eso es lo único que necesitamos en este punto: nuestro ángulo y nuestra ecuación del eje, nada más. A ver, para el cálculo de las solicitaciones, en este caso la ecuación del momento, de la cortante, de la normal o axial. A ver, en este caso tenemos 3 tramos, por lo tanto necesariamente deberíamos hacer 3 cortes: la primera, la segunda y la tercera, sí o sí. Bueno, entonces lo vamos a realizar. También sabemos que tenemos que trazar tangentes en cada punto donde interactúe una fuerza externa con mi arco, en este caso. Y hacemos eso, ¿no? En este punto trazo mi tangente y descompongo mi fuerza, que está dada por Q por X, ¿no es cierto?, en sus dos componentes. En este caso sería en X y en Y, ¿cierto? Lo mismo pasa en el punto P. Trazo mi tangente y descompongo, ¿no?, en mi eje Y y en mi eje X. Pasa lo mismo en mi apoyo, pero en este caso mi tangente, si apreciamos bien, está cerca de ser 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, si yo trazo mi tangente, no se va a poder apreciar bien mis descomposiciones de mis acciones. Entonces, por ese motivo lo que he hecho es girar un poquito para que se mire mejor, pero sabemos que esta componente es en X y esta es en Y, ¿no? Entonces no habría ningún problema. Entonces, como les decía, 3 cortes. Bueno, entonces vamos con mi ecuación del momento primero y vamos a tener lo siguiente: corte, mi primer corte, que sería esta, ¿no es cierto? Si yo realizo mi primer seccionamiento y trabajo con el lado izquierdo, voy a tener las siguientes fuerzas que me van a generar momentos cortantes y normales, ¿no es cierto? También un tramo o un segmento de mi carga distribuida. Para que se aprecie mejor o para que se visualice mejor, les voy a mostrar algunas imágenes. Esta, que vendría a ser mi corte 1, de donde tenemos las mismas fuerzas descompuestas, pero también tenemos un pedazo, ¿vale?, ¿no?, un tramito de carga distribuida, que sería este pequeño tramito, ¿no?, esto. Entonces, bueno, aquí lo hemos exagerado también un poco para que se aprecie mejor, ¿no? Entonces, realizando mi seccionamiento 1, tengo mi momento, mi normal y mi cortante, ¿no es cierto? Entonces, para mi momento voy a tener mi reacción A en Y por su brazo, que es X respecto al punto 1. La siguiente fuerza que me va a generar momento va a ser mi resultante de mi carga distribuida, que es Q por X, por su brazo, que va a ser X medios, ¿no es cierto? Por lo tanto voy a tener QX al cuadrado dividido entre 2. La siguiente y última fuerza sería la reacción A en X, que me va a generar un momento negativo y su brazo va a ser Y.
¿Ya? Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que esta ecuación solamente me sirve para cuando x sea mayor o igual a 0, ¿no es cierto? Porque estoy realizando seccionamiento en el primer tramo, ¿ya? Bueno, esto está marcado con naranja, un momento les explico. La cortante, lo mismo, entonces hacemos sumatorias en el eje de las y. Voy a tener mi sección a en y coseno menos mi sección a x seno menos qx coseno. No habría ningún problema. Para la normal, por lo mismo. Voy a tener positivo q por x seno de tita menos reacción a x coseno de tita y menos a y seno de tita. Entonces, esta sería mi ecuación para el primer tramo, para cuando x sea mayor o igual a 0. Entonces, partiendo de eso, en mi ecuación voy a tener, para cuando x sea mayor o igual a 0, tengo mi sección a y por x menos rax por y, ¿no es cierto? Y de igual manera para cuando x sea mayor o igual a 0. Ahora, hasta aquí estamos bien, no hay ningún problema, cumple con el primero y con el segundo, ¿no es cierto? Ahora para qx al cuadrado dividido entre 2. Acá yo estoy considerando directamente para valores de x entre 0 y c. ¿A qué me voy? Que mi carga distribuida va desde a hasta c, ¿no es cierto? Toda la distancia de c. Por lo tanto, esto se va a repetir en el siguiente tramo. Vámonos un ratito al siguiente corte, seccionamiento, el corte 2. Ahora sí ya interviene nuestra carga P, ¿no? En nuestro primer seccionamiento, la carga P todavía no estaba ingresando. Nuestra carga P ingresa en el siguiente corte. Entonces, realizando el seccionamiento 2, tenemos nuestra carga P que se adiciona y también se descompone, ¿no? En X y en Y. Si nos damos cuenta, en el apoyo A se sigue manteniendo lo mismo. Para la carga distribuida sigue manteniéndose también lo mismo, ¿no es cierto? ¿Eso por qué? Porque estamos considerando el punto 0 en el apoyo A y aquí se está considerándose de izquierda a derecha. De igual manera Y hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, si nos damos cuenta, lo único que se va adicionando es la carga que no interviene en mi corte, en este caso, menos P por su brazo. En este caso para el momento va a ser x menos a, ¿no es cierto? La coordenada de esa distancia es a. Entonces eso. Entonces lo que les muestro. En mi seccionamiento 1, mi seccionamiento 2 y mi seccionamiento 3 no va a cambiar mi reacción en AY por X, reacción a XY en ninguno de los tres cortes, ¿no es cierto? Ninguno de los tres cortes, por eso está subrayado estos tres, ¿no es cierto? Entonces, por ende, se va a considerar para un X, para estos dos específicamente, para las reacciones a Y y a X, para X mayores a 0. Como intervienen en los tres cortes, lo único que hacemos es colocar para cuando X sea igual a 0 y nos olvidamos de las reacciones, ¿ya? En el tema de las cortantes y las normales es lo mismo, intervienen lo mismo, ¿no es cierto? Lo único que se va adicionando son las fuerzas que van apareciendo en el siguiente corte. De igual manera acá,
se sigue manteniendo en el corte 3. Seguimos manteniendo reacción A en Y por X, reacción a X por Y. No habría ningún problema. Pero aquí ya el tema de la carga P se mantiene, ¿no es cierto? Porque su brazo va a seguir siendo X menos A. La única variación que va a haber va a ser en cuestión de mi carga distribuida. Porque cuando nosotros realizábamos el seccionamiento en mi primer tramo y en mi segundo tramo, mi resultante de mi carga distribuida estaba en función de X, ¿no es cierto? En este caso, cuando realizamos el tercer corte, mi resultante de mi carga distribuida ya tiene un valor, ¿no? Que es Q por C, que C es la distancia desde el apoyo A hasta la articulación, ¿cierto? Entonces, eso. Y esto va a ir para cuando X sea mayor a C. De igual manera para P, cuando X sea mayor a C. Entonces, vamos reflejando lo que les había mostrado en estos tres gráficos en nuestra ecuación general. Entonces, ya tenemos reacción de AY por X para cuando X sea mayor o igual a 0, positivo, menos la reacción AX por su brazo, que es Y. Muy bien, también para cuando X sea mayor o igual a 0. Ahora sí, en la carga distribuida. Como habíamos mencionado, se repiten ambos cortes, ¿no es cierto? Se repite en el primer corte y en el segundo corte. Por lo tanto, voy a considerar para cuando X sea mayor o igual a 0 y menor o igual a C. Q por X al cuadrado dividido entre 2. Bueno, entonces hasta ahí ya tendríamos prácticamente el segundo corte. Lo que nos faltaría es la carga P. Y P va a ir en este caso, bueno, va a ser también negativo, que me genera un momento negativo, va a ser menos, y me va a incorporar en la ecuación cuando X sea mayor a A, mayor o igual a A y menor o igual a C, ¿cierto? Entonces, para este tramo simplemente. Entonces, ahí tenemos P. Entonces, para ese tramo. Ahora, lo que vendría a incorporarse serían estas dos ecuaciones que vendrían estando dadas por el tercer seccionamiento, ¿no es cierto? Esta de acá va a ser menos P por su brazo, que va a ser X menos A, pero para cuando X sea mayor a C. Para cuando X sea mayor a C, interviene menos P por su brazo, que es X menos A. También va a intervenir ya mi resultante de mi carga distribuida, que va a ser menos Q por C. Y eso tenemos acá, ¿no? Menos Q por C por su brazo, que va a ser X menos C medios. ¿Cierto? X menos la mitad de esto, que sería C medios. Entonces no habría. De igual manera para cuando X sea mayor a C. Entonces, prácticamente esta es mi ecuación de momento. ¿Ya? Para mi cortante es lo mismo, ¿no es cierto? Lo único que ya aquí incorporamos lo que es las descomposiciones, ¿no? Coseno y seno. Para la reacción A en Y tenemos multiplicado por el coseno, que está bien. Para AX multiplicado por el seno. Ojo, simplemente estoy incorporando el ángulo, simplemente, la función. Porque las condiciones se repiten, o sea, no cambia.
¿ya? Entonces no cambia. Lo único que a la ecuación esta le estamos quitando sus brazos porque es cortante, ¿no es cierto? Momento es fuerza por su brazo. En este caso cortante simplemente estamos hablando de fuerzas, por lo tanto estamos quitándole lo que es el brazo simplemente, ¿ya? En este caso para la carga distribuida, su brazo es X medios. Si quitamos X medios simplemente me queda Q por X. Obviamente coseno porque se está descomponiendo, ¿no? Es cortante. Coseno. Para P se mantiene lo mismo, pero también es coseno. Ahí está, tenemos coseno. Coseno se mantiene. Acá también lo mismo. Se queda lo mismo, Q por C, por su... Acá se mira mejor. Aquí está Q por C por coseno, en el tema de la cortante. Entonces, es lo mismo. Tenemos el momento y lo único que hacemos es quitar los brazos a la ecuación del momento y colocar si es coseno o es seno, ¿no? Entonces, ya tenemos eso. Bueno, una vez teniendo la ecuación de la cortante, lo que hacemos es sustituir. Sustituimos el ángulo. Sustituimos el ángulo que es igual al arco tangente de toda esta expresión, ¿no? Entonces sustituimos. Simplemente eso. Para la normal realizamos lo mismo. No cambia en nada las condiciones. Se mantiene prácticamente lo mismo. Y si teníamos coseno en la cortante, en la normal tenemos seno. Seno, coseno. Lo opuesto. Tengo coseno, tengo seno. Tengo coseno, tengo seno, tengo coseno, tengo seno, tengo coseno y tengo seno. ¿Ya? Ahora, tener cuidado en el tema de los signos. Porque si bien nosotros trabajamos en el lado izquierdo, sabemos que el momento es negativo. Por lo tanto, en mi ecuación igualada a 0, yo despejo mi momento, ¿no es cierto? Toda la ecuación se queda tal como está. Lo mismo pasa con la cortante. Pero en la normal es positivo. En un lado de mi igualdad, por lo tanto, todas mis fuerzas van al otro lado de sentido contrario. Entonces, eso hay que considerar. A ver, la reacción de A en Y. A en Y, seno, que es esta, seno. Positivo, al otro lado va como negativo, por lo tanto es negativo. Va a ser menos A, menos reacción en Y por el seno, menos la reacción AX coseno, más P seno de tita, más Q por X por el seno de tita. De esa manera, ¿cierto? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y de igual manera, lo que hacemos es sustituir el ángulo por arco tangente de toda esa expresión. Y bueno, entonces damos valores a la expresión X. En este caso estoy considerando de 1 metro. Voy a considerar como 0.01 para que se visualice mejor mis diagramas. Ahí está, se ve mucho mejor. Bueno, entonces ya tengo los valores de X, por lo tanto también puedo calcular la función de Y, ¿no? Y que está en función de X, tengo los valores de Y. Y bueno, lo único que hacemos es llamar a mis valores de mis momentos, mis cortantes y mis normales. Llamamos y prácticamente tenemos los diagramas, ¿no? Bueno, en este caso, el tema de... Miren que mis valores en este caso son muy grandes. Y mi gráfico se va a disparar y por lo tanto me va a mostrar un gráfico bien pequeño, ¿cierto? Entonces, acá yo estoy dividiendo en un valor
más o menos aproximado donde me muestre el diagrama mejor, ¿ya? Entonces esto prácticamente, si quieren, podemos eliminarlo y mi gráfico se va a desorientar totalmente. ¿Por qué? Porque tengo valores grandes, ¿no? Entonces voy a volver atrás y lo único que hago es eso para que mis gráficos se miren mucho mejor. Y bueno, entonces este es mi eje principal. Mi momento sería esta, que si podemos apreciar en mi apoyo A, mi momento es 0 y en mi apoyo B también es 0. Ahí está, es 0. ¿Es cierto? De igual manera, mi cortante obviamente nunca va a ser 0 porque tengo valores cortante desde los apoyos, ¿no es cierto? Y mi normal, de igual manera tiene valores. Entonces, prácticamente el ejercicio ya está diagramado y estaría concluido, ¿no? Bueno, de todos modos, este ejercicio lo tengo resuelto en pizarra. En el siguiente día, o bueno, en estos días lo voy a subir al canal.